pues no tiene ningún tipo de inconveniente estructural, ni físico, ni de propuesta. Entonces, yo trabajo en una entidad como, por decir, el SENA. Sí, es que por eso te digo que en las universidades no aplica, pero en procesos de formación técnica y tecnóloga sí. Son procesos más cortos y digamos que yo no estoy de acuerdo mucho con ese cumple y no cumple porque los puntos medios también sirven. Y esos puntos medios son los que permiten que el estudiante avance reconociendo, no dejando de reconocer lo que logró, ¿sí? En muchas ocasiones, el decir cumple o no cumple te hace bueno o malo, pero entonces, ¿dónde? Si yo soy malo, entonces no logré nada, o si soy bueno, entonces no tuve errores en el camino, y siento que no es la forma correcta de poder transmitir al estudiante. ¿Yo qué hago cuando digamos que tengo esa brecha tan específica? Es generar criterios dentro de los mismos criterios. Entonces, tú tienes que avanzar de tal forma y dar un paso a paso y estar como más presente en el proceso de formación de los chicos, porque el cumple o no cumple genera mayor frustración en los mismos estudiantes. Y genera frustración porque lastimosamente partimos del hecho que si cumplo, entonces todo fue perfecto y no cometí errores, cuando no es así. Siempre el camino tiene dificultades, tiene barreras y el solventar esas barreras es lo que te lleva al cumplir. Pero entonces, el no cumple es que tú no hiciste nada. ¿Y dónde están los logros que llevaste? ¿Sí? De cierta forma, mm, también hay otros conceptos que son cualitativos y se suman a hacer que los estudiantes logren ciertas calificaciones que en ocasiones no van tan a la par con el rendimiento académico que han tenido, ¿sí? Y de cierta forma, sí, un poquito injusto el hacer que lleguen a obtener la calificación mínima y pasan, por ende cumple, frente a estudiantes que han tenido otro proceso de formación un poquito más fortalecido, pero que en sus notas no se reflejó eso. Entonces sí es también un tema de desigualdad. Y concuerdo contigo, al final los hace un poquito mediocres, pero no en mediocridad en sentido de hacer, sino más en sentido de proponer. Eh, Deja a un lado lo crítico que puede ser el proceso, deja a un lado la propuesta que debe tener desde la figura de proceso individual. Esa autonomía no se refleja en ningún lado, sino por el contrario, es una carga que va de la mano de otro estudiante que está arrastrando o de simplemente tener claridad con algunos parámetros y cumplirlos a cabalidad, que generalmente son los porcentajes más altos y el resto ya no importa, porque al final yo no quiero cumplir con el objetivo de aprendizaje, que es lo que yo quiero como docente implementar, sino yo lo que quiero es pasar una nota porque necesito el título. Y eso se ve un poquito más en los técnicos y tecnólogos. Concuerdo contigo, Gladys. Luz Mari, si el estudiante copia, el problema no es el medio, es el método. Lo virtual exige retos, acompañamiento, evaluación con sentido y no solo calificación. Me encanta tu comentario. Entonces, sigamos porque hoy tenemos que acabar módulo 4. Bueno, entonces, otro reto que nos plantea u otro desafío es la evaluación ética y permanente. Y es que como lo dijo Luz Mari, perdón, Mariluz hace un segundito, la educación virtual presenta un reto en sentido de autenticidad y lo hablábamos el día viernes. ¿Hasta qué punto las plataformas educativas se encuentran preparadas para evitar la copia? Evitar que de forma paralela el estudiante abra una página donde al tiempo del examen esté resolviendo y le estén dando las respuestas, ¿sí? Entonces, por eso es que las universidades pagan eh, para que las plataformas bloqueen el acceso a otros lados, tengan cámara encendida, audio todo el tiempo. Yo les conté el ejemplo que tuve con mi estudiante, ¿sí?
pero son plus que las mismas plataformas educativas tienen dependiendo de la universidad y eso hace que sea muchísimo más llamativa esta formación en esta universidad que en otra. Y cuando estamos en el proceso de elección, porque no sé si todos lo hemos hecho de esa manera, pero por ejemplo, debe ser la forma en la cual se deban realizar las elecciones y más cuando estamos buscando algo que nos nutra tanto y sea tan importante como nuestra formación profesional. Y es que en teoría lo que yo debo hacer como estudiante es revisar qué quiero, cuáles son las alternativas presenciales, cuáles son las alternativas virtuales, consultar el pénsul, consultar las características de ese PI, identificar si la visión y la misión institucional se alinean con lo que yo quiero como profesional y luego posterior realizar una elección de esos plus que las mismas universidades tienen, como por ejemplo tener una plataforma de educación virtual fortalecida, ¿sí? Que mitigue errores. Por ejemplo, en este momento, en una clase que estoy dictando, la misma plataforma identifica si en el examen y permite habilitar una nueva oportunidad. O sea, los que hemos tenido formación virtual, sabemos que en ocasiones cuando se nos va el internet y estamos presentando un examen y solamente hay una oportunidad, ya el examen queda como presentado, pero pues obviamente el resto de preguntas quedan como si no las hubiese contestado y por ende, pues me quedan mal, ¿sí? Y eso creo que es uno de los grandes dolores de cabeza que tenemos como estudiantes. Pero en este momento donde estoy realizando procesos de formación, me dice, la plataforma tuvo una actualización al punto de poder identificar si el estudiante se salió de la evaluación o del examen por una falla física, es decir, que cerró la página, por una falla de internet y por ende se salió, o si en definitiva estaba accediendo a otra página de consulta como Google, Safari o cualquier herramienta que tenga de navegador el computador. Y si es así, el mismo programa cierra la plataforma. Pero entonces, si la cierra, ahí sí no tiene derecho a repetir, porque ya la misma plataforma identificó que era pues como una especie de medio trampita. Pero sí, pues identifica que es cuestión del internet o de un error involuntario, porque a veces quito el cursor y lo pongo allá arriba y sin querer le di enter o le di y lo cerré. Tiene un 24 horas para evaluar y la misma plataforma vuelve y habilita. Entonces, en ese sentido, la propuesta de evaluación, digamos que se fortalece un poquito más y permite que sea un poquito más fácil. No sé si hasta aquí hayan dudas, preguntas, para pasar al siguiente tema. No, sí. O todo muy claro. O dudas en todo, más bien. Listo. Entonces, sobre la formación y acompañamiento docente. Ángel, amplíame un poquito. Mientras Ángela nos pregunta, entonces pasamos al siguiente tema, que es la apropiación de la tecnología dentro de la dinámica de la clase, ¿sí? Y es que indiscutiblemente estamos en una era marcada por la tecnología, ¿sí? Estamos indiscutiblemente teniendo que enfrentarnos a un proceso de formación acelerado. Tenemos que enfrentarnos a un cambio de estructuras y dentro de ese cambio de estructuras también se encuentran las estructuras de educación. Y en esos procesos de apropiación de la tecnología debemos entender que no solamente es una adopción superficial de dispositivos o plataformas, sino también una revolución pedagógica y cultural que obviamente va a requerir de parte de nosotros un nivel de preparación, pero también un nivel de visión crítica un poco más fortalecido. Y sobre todo, y algo fundamental, es esa voluntad de cambio. Las herramientas pueden existir y yo les puedo dar 1000 plataformas y cuando revisen el material del módulo 4 ahí van a encontrar muchísimas plataformas que pueden consultar, pero si yo no tengo voluntad de cambio,
pues va a ser un poquito más difícil el proceso. Sobre todo que dentro de ese proceso de educación debo formarme, debo aprender. Y si no tengo voluntad de cambio, pues ni siquiera voy a tener la apertura para empezar a creer que debo aprender. Mariluz, la apropiación de tecnología en clase no es solo usar pantallas y aplicaciones, es integrar la tecnología como aliada para pensar, crear, resolver y conectar saberes con la vida. No es cambiar el tablero por un proyector, completamente de acuerdo, es cambiar la tecnología para enseñar. Hay plataformas o espacios innovadores, nos dice Ángela, donde los docentes puedan formarse en pedagogías virtuales y cómo hacer un acompañamiento docente eficaz. Sí. De hecho, creo que la corporación tiene un diplomado en gamificación, pero ahora, tranquilos, no se preocupen, ahora más adelantito les voy a mostrar unas plataformas y les voy a decir para qué funcionan y cómo funcionan y de qué forma las pueden utilizar. Entonces, no te me preocupes, Ángela, que sí se les voy a mostrar. Bueno, entonces tenemos que tener voluntad de cambio. La tecnología, cuando la utilizamos de manera correcta y la integramos de manera eficaz en las clases, puede llegar a generar esos procesos motivacionales en el estudiante, nos enriquece los aprendizajes, nos facilita los sistemas de inclusión, también nos personaliza las formas de enseñanza, fomenta el pensamiento crítico en los estudiantes, los hace ser un poquito más creativos, pero pues obviamente también estamos predispuestos a los desafíos que se pueden presentar, pero todos esos pueden ser gestionados con responsabilidad. Entonces, primero, ¿qué es esa apropiación de la tecnología en la educación? Y es que principalmente es un proceso complejo, porque no es fácil, es un proceso complejo, que no es de la noche a la mañana, sino es progresivo. Y es ese proceso mediante el cual todos los actores educativos, obviamente principalmente los docentes y los estudiantes, llegan a acceder a la tecnología como herramienta facilitadora para la dinamización de la clase, ¿sí? Aquí se debe incorporar una cultura pedagógica. Debe ser adaptada a las necesidades de los estudiantes, pero también adaptada a los contextos específicos que yo tengo. En ese sentido, pues digamos que la relación va mucho más allá del tema específico de instrumentalidad, como nos decía ahora Mariluz, no solamente es usar ciertas pantallas o ciertas aplicaciones, sino que en realidad es cambiar esa relación que yo tengo estructuralmente de cómo se aprende y cómo transmitir esa información por medio de algún herramienta tecnológico. También tengo que cambiar en una dimensión cognitiva y en una dimensión crítica, que es poder reflexionar sobre el impacto que tienen esas tecnologías en la clase y de cómo facilitan los procesos cuando se realizan unos procesos de adaptación fortalecidos. Digamos que esta apropiación también viene desde pasar de la dependencia y la autonomía hacia el uso en realidad creativo y estratégico de una clase. Existen unas etapas para esa apropiación de la tecnología y el primero es el acceso, es decir, tener conectividad, tener dispositivo y tener recursos digitales, ¿sí? Si no tengo acceso, pues complejo porque recuerden que estamos hablando de tecnología dentro de una dinámica de clase, ¿sí? La segunda etapa es un acceso funcional, es decir, que empiece yo con la integración de videos, presentaciones en PowerPoint, una que otra plataforma un poco básica para trabajar con mis estudiantes. Por ejemplo, hoy vamos a ver la clase con la herramienta de Google que se llama Google Classroom. Esa es una plataforma, por ejemplo. Es muy útil, me gusta mucho, genera tablero, genera interacción, los estudiantes pueden proyectar, pueden participar, podemos hacer una pizarra conjunta en donde yo coloque un tema central y entre todos vamos dibujando y vamos construyendo un mapa mental. Google Classroom de verdad es una muy buena alternativa y es una muy buena plataforma
que me permite a mí poder trabajar en un espacio académico y generar innovación en mis estudiantes. Pero indiscutiblemente debo garantizar el primer paso, que es el acceso, la primera etapa, y el segundo, que es esto, el acceso o el uso funcional a las plataformas. La tercera etapa es la integración pedagógica, y es decir, que cómo incorporo yo esa tecnología para transformar mi práctica docente. Es decir, cómo yo genero una planeación que me incluya ciertos procesos de formación, ciertas inclusiones de dinámicas dentro de la clase. Y acuérdense en cuando yo les mostraba el ejemplo de planeación el día viernes, que repito, ese es un ejemplo muy básico. Ustedes lo pueden nutrir y ampliar con cuantos aspectos requieran o les pidan sus entornos educativos, pero a grosso modo era como una idea de lo que generalmente se repiten en todos los procesos. Y ahí hablábamos de recursos. Entonces, ¿qué recursos necesito? ¿Cuáles van a ser las plataformas que voy a utilizar? ¿Qué videos voy a proyectar? ¿Qué rúbrica voy a utilizar para calificar esto o esto? Y eso hace que dentro de esa transformación de las prácticas docentes también el aprendizaje sea un poquito más colaborativo en sentido específico en línea, ¿sí? O sea, que yo pueda proyectar, vuelvo al ejemplo, la plataforma que yo utilicé para que cada uno dejara una palabrita, una sola, con respecto a los estilos y tipos de aprendizaje. Entonces, eso es eso es una construcción de aprendizaje colaborativo, en donde por medio de el conjunto de ideas propias de un grupo de estudiantes, se puede llegar a fortalecer un proceso de formación macro y con base a eso puedo generar estructuras lineales de pensamiento y de conocimiento, ¿sí? Y pues también, obviamente, fortalecer todos los procesos de educación digital. La última etapa es la transformación educativa. Y esa transformación educativa está hacia ya la innovación como tal, que parte de un proceso de formación en el cual yo garantizo que existen ciertos patrones que ya domino. Por ejemplo, yo no puedo trabajar en línea si no sé hacer unas diapositivas en PowerPoint. Y muchos me dirán, pero es que eso es básico. Sí, pero no para todos se nos facilita de la misma manera. No todos tenemos las mismas habilidades ni hemos desarrollado las mismas competencias digitales. Y de ahí parte un poquito el tema del docente tradicional, que primero debe tener la apertura para querer y luego empezar a transformar ese proceso de educación. Otro punto es que tenemos que rediseñar completamente las formas de enseñar y de aprender. Entonces, es ahí donde yo llego a generar propuestas de transformación y ya teniendo un proceso de formación básico hacia mí, donde me nutra en herramientas digitales, en uso de herramientas básicas como Excel, PowerPoint, Word, Publisher, por ejemplo, ¿sí? Ya pueda yo empezar a instruirme en otras herramientas digitales que me pueden facilitar a mí los procesos de educación. Y pues obviamente está de la mano hacia el impulso de las metodologías activas que yo pueda generar. Pero indiscutiblemente tenemos que realizar un proceso de formación, ¿sí? Tenemos que aprender. Hay herramientas gratis, hay herramientas pagas, ¿sí? Pero tenemos que tener la apertura de querer aprender. Mariluz, en la innovación es reflexión, creatividad y visión al futuro. Aquí ya no se usa la tecnología, se crea con ella, exactamente. Ya nosotros no podemos decir es que voy a usar el computador, no, ya no. Inclusive hasta para clases presenciales. Dentro de ese impacto de la tecnología en la dinámica de la clase, encontramos que pues tenemos un nuevo protagonismo estudiantil, ¿sí? O sea, ya no es ese estudiante receptor de información que se queda con lo que le decimos, que llega a una clase sin conocimiento, no, sino por el contrario, es un docente, es un estudiante que se convierte en un agente activo de la construcción de ese conocimiento, ¿sí?
La tecnología le permite al estudiante previo buscar información, trabajar en la colaboración, crear proyectos digitales, gestionar su propio aprendizaje, desarrollar autonomía, bien utilizada, obviamente. Y esto es lo que yo tengo que incentivar como docente de formación virtual, que el estudiante sea el que proponga y yo oriente y centre en caso de tener inconveniente. Y por qué no también en un proceso de educación presencial, porque mis herramientas digitales están muy de la mano con lo que incentiva a mis estudiantes y eso hace que ellos tengan mayor receptividad dentro de los procesos de información. También encontramos que hay interacciones más dinámicas, es decir, la clase tradicional se basa en la exposición oral así paso a paso. En cambio, las clases dinámicas se vuelven más interactivas, tienen mayor participación. Yo puedo hacer, y les cuento aquí como experiencia, yo creé un foro y como sé que mis estudiantes no, muchos no tenían acceso, porque pues aparte dicto clase en un colegio, eh, yo les permití que participaran en el foro desde mi computador. Entonces, en la misma clase, mientras el resto de chicos resolvía unas preguntas, por orden iba llamando y cada uno iba participando. Y lo curioso es que el foro, la regla era que no podían decir cuál era la pregunta de participación porque pues no, la idea era que cada uno llegara y se sorprendiera con la pregunta. Y estábamos trabajando en ese momento la revolución industrial y ellos, pues, imaginaron que la pregunta de participación en el foro iba a ser algo muy acorde al tema o a la asignatura, o un tema que se iba a ver posterior y ellos tenían que proyectar, o un tema pasado iba a ser calificable, ¿sí? Pero entonces dentro de una clase de desarrollo de taller en la cual yo sé que pues a veces es un poquito tedioso porque tiene un poquito de teoría, porque no es tan amigable con la concentración de estudiantes, ¿sí? En ese sentido, eh, empezaba a llamar, pero de forma aleatoria en lista. Y cada uno iba a mi puesto y participaba en el foro. El común denominador es que todos cuando llegaban sonreían, pero como no podían saber ni hacerle saber a sus compañeros cuál era la pregunta, pues obviamente la picardía y la complicidad jugaban un papel importante. Y ellos respondían en el foro y se sentaban. Y luego llamaba a otro y todos díganos las preguntas. No, 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 nadie dijo. Eso hace que el taller que están desarrollando sea mucho más amigable para ellos, porque se están riendo. Obviamente también tenemos que tener en cuenta los patrones de distracción y tenemos que controlar eso porque pues, pero al final, cuando el último pasó, le pedí que leyera la pregunta, pues igual ya todos la sabían. Y repito, uno puede jugar lo que sea o hacer lo que sea desde que tenga una intencionalidad pedagógica y la fundamenta en su planeación, obviamente. Y la pregunta era, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Solamente respuestas equivocadas, decía. Entonces colocaban cualquier cosa, o sea, algo que no fuese real, porque era la dinámica. Tenían que colocar solamente respuestas equivocadas. Nunca se imaginaron que la participación en el foro fuese a hacer eso. Nunca se imaginaron que en ese momentico, y claro, a medida que iban pasando los estudiantes, se iban dando cuenta de las respuestas de sus compañeros, entonces más risa daba, colocaban, no sé, vampiro, payaso, eh, quiero ser, uno me causó mucha curiosidad, porque me dijo que cuando grande quería volver a empezar a estudiar, o sea, solamente eran respuestas equivocadas, entonces quería otra vez llegar a preescolar. Y era curioso ver como una pregunta tan simple y que pues muchos dirán, ve, eso está como tonto, ¿no? O es una bobada. Hace que en ese momento y la intencionalidad pedagógica estaba dada hacia fortalecer un poquito el autoconcepto de lo que yo quiero ser, porque si yo sé lo que no quiero, ya sé lo que quiero. Y también estaba dada hacia un momento de pausa activa en la que el estudiante podía llegar, tener un momento, 2, 3 minutos, lo que se demorara respondiendo el foro, fuera de las estructuras que estaba manejando en ese momento, pero también tenía un componente de integración. Entonces,
Depende como yo le dé el fundamento, como yo le proyecte, asimismo, pues el estudiante puede dar. Entonces, hace que las clases sean más dinámicas. Puedo tener yo también pizarras colaborativas, puedo hacer encuestas en vivo, juegos educativos. Por ejemplo, ahora les voy a mostrar una plataforma que se llama Kahoot. Yo creo que ya muchos la han usado, pero, y hay otra que se llama EducaPlay. Esa me gusta mucho porque EducaPlay, por ejemplo, me sirve a mí para colocar cronómetro. Y también tiene otra herramienta que me permite tener como una medición de decibeles del salón. Entonces, coloco el nombre de todos los estudiantes y siempre tengo mi computador conectado al televisor. Entonces, coloco cada pelotita es un estudiante, entonces cada pelotita tiene el nombre del estudiante. Y cuando están haciendo mucho ruido, las pelotitas, lo que yo elija, ojos, pelotas, cuadrados, triángulos, bueno, yo generalmente lo hago con pelotitas. Pero el elemento no importa, tú eliges cuál, no importa. Lo que importa es que cuando tú estás haciendo talleres en el aula, generalmente a veces el tono de la voz sube mucho y entre este grupo más lo suba, pues el otro tiene que también subirlo para que el compañero pues le escuche. Entonces, esa herramienta, por ejemplo, en Educaplay de manejo de decibeles, me gusta mucho porque hace que ellos mismos siempre de forma visual estén viendo qué tan duro están hablando. Y cuando llega yo le puedo colocar qué decibel quiero manejar y me permite a mí poder que ellos visualmente estén siempre pendientes de lo que está pasando, de lo que están haciendo, pero también que están subiendo mucho la voz y ellos mismos se regulan. Es una técnica de autorregulación muy buena. Otra, otra, otra herramienta que tiene son competencias. Entonces, el muñequito tú lo colocas, el que quieras, lo eliges, perdón. Patitos, zombies, perritos, bueno, tú eliges. Y ese me sirve más para trabajar de manera aleatoria con mis estudiantes. Entonces, para no hacer el típico tingo, 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 tango, o para no coger la lista y hacer así y el que le caiga, entonces les pongo una carrera proyectada en el televisor. También está en EducaPlay. Entonces, cada patito, zombie, persona, perrito, lo que yo haya elegido, va a tener el nombre de un estudiante. Y la plataforma lo que hace es, cuando le doy inicio a la carrera, de manera aleatoria, hace que una persona gane. Y esa persona que gane es la que va a responder la pregunta. Esos juegos interactivos o esos juegos educativos hacen que el proceso de educación sea mucho más amigable. Y lo he utilizado desde primer semestre hasta décimo semestre, por ejemplo, la carrera de patitos, y la respuesta siempre es la misma. Es una respuesta de risa, es una respuesta de estar apostándole a tu patito o a tu zombie o al muñequito que tú hayas elegido para que no gane. Porque si gana, respondes. Si gana, te ganas el responder o el participar o el pasar al tablero, o sea, lo que sea que yo esté haciendo. Pero es un poquito más de creatividad y de utilizar esas herramientas para poder trabajar dentro de la clase. En Educaplay también, por ejemplo, hay una opción de ruleta. Entonces puedo colocar mis estudiantes y la giro y el que caiga es quien hace. O hay otra que me gusta hacer mucho y es una ruleta de premios. Entonces, cuando se llega al final de la clase, em, es que depende de lo que quiera, pero por ejemplo, lo último que hice fue que 3 estudiantes estaban bastante activos durante la clase. Entonces no querían participar, solamente querían hablar, querían escuchar música. O sea, personalmente yo, por ejemplo, si están desarrollando un taller, yo no pongo inconveniente porque un estudiante escucha música. Obviamente, sin desconcentrar a los compañeros y con sus propios audífonos. Si eso lo ayuda a concentrarse, yo no tengo inconveniente. Pero es que estos 3 chicos en esta clase estaban muy, 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 muy activos. Entonces, em, esta ruleta que hice fue para ver las consecuencias de lo que estaba haciendo. Entonces, obviamente no todo puede ser malo, entonces les coloqué más 0,5 en el parcial como cosa buena. El otro es quiz para la siguiente clase, les coloqué quiz para todos.
les coloqué quedarse haciendo la aseo al salón, así, o sea, como consecuencias no tan chéveres, pero pues que pueden ser pedagógicas. Y cada uno tenía que girar la ruleta. Y lo que le saliera era lo que iba a hacer, exceptuando si le salía quiz para todos, ahí sí les aplicaba para todos. Entonces, también puedo utilizar la tecnología para formar y para corregir dentro de la misma, dentro del el mismo espacio de clase. Educaplay es una muy buena plataforma, así que si pueden chequearla por ahí. Igual yo se los dejo en el PDF del módulo 4, les dejo todos los enlaces de las, porque pues sé que van a decir, ay, tan chévere, ¿cómo se llama? Y después, ay, ¿cómo era que se llamaba? ¿Cómo era que se llamaba? Se me olvidó. Entonces no se preocupen que en el PDF del módulo 4 les dejo todas las plataformas de las cuales hasta el momento hemos hablado durante los 4 módulos y están los links de cada una para que puedan ingresar. Así que pues tranquilos por ese lado, que para mí de pronto es más importante en este momento que puedan como desde la experiencia de escuchar cómo se pueden utilizar esas plataformas, que ya luego pues van a tener el acceso al documento y ya pueden entrar y chequearlas, revisarlas, ver cuál les gusta, ver con cuál se sienten más cómodos y sobre todo en esa comodidad verificar si para ustedes es viable o no tener una versión paga o seguir con la versión gratis. ¿Qué herramientas, por ejemplo, puedo utilizar para, por ejemplo, Mariluz que me preguntaba, o era Ángela, espera, no, era Ángela, la que nos preguntaba qué plataformas? Entonces, por ejemplo, la primera, les acabo de decir que es EducaPlay. Tenemos, por ejemplo, Kahoot o Quizy. Esta de Kahoot o Quizy nos sirve para evaluar contenidos de forma lúdica, para hacer evaluaciones diferentes, para tener animaciones. Específicamente Quizy me gusta porque tiene como ayuditas a los estudiantes. Entonces, no sé, ustedes le pueden colocar qué tipo de ayudita, pero entonces, por ejemplo, en una pregunta que no sabe, eliminarle dos opciones y dejarle una mala y una buena, ¿sí? También tiene la opción de será mover mapa y a medida que va avanzando en el mapa, pues va ganando puntos y puede redimir esos puntos por ayudas, así. Entonces, digamos que es una forma chévere de hacer evaluaciones. Tenemos una que se llama Padlet o Jamboard, que esta nos sirve para lluvia de ideas o trabajo colaborativo. De hecho, Padlet fue la que yo utilicé para que ustedes colocaran una palabrita cada uno. Tenemos Google Classroom, que es la que de verdad a mí personalmente me encanta por todas las herramientas. Pienso que es una plataforma muy pensada en nosotros los docentes, está muy dada para facilitarnos la organización de los cursos virtuales, para poder generar tareas conjuntas, para poder realizar retroalimentación. Tiene opciones de pizarra, tiene opciones de interacción. Entonces, no me canso de decirlo, Google Classroom es una muy buena plataforma. Y hay otra que se llama Moodle, que también me gusta mucho, pero pues digamos que a modo personal me quedo con Google Classroom, pero porque para mí es más amigable. Pero ustedes tendrían que revisar cuál de las dos. Tenemos otra que se llama EdPulse y esa nos sirve para trabajar por medio de videos, pero con preguntas interactivas. Entonces nos presenta como cortos pequeñitos de ciertos fragmentos que yo elijo obviamente como docente. Entonces yo elijo este trozo del video y él lo presenta y con base a eso genera unas preguntas que yo también mismo planteo. Em, y califica lo que yo quiera. Pero la ventaja es que nos sirve para trabajar con videos. Tenemos la bien conocida Canva, que pues, creo que muchos la usamos para presentaciones virtuales, material interactivo. Pero hay otra que me gusta más para presentaciones que se llama Geniali. Es paga, pero genera contenido mucho más interactivo. Las presentaciones son más dinámicas. Te puede presentar también mapas mentales en donde tienes nada más la estructura y a medida que tú vas dando clic en las diferentes imágenes, te despliega otro más grande. Entonces, personalmente me gusta un poquito más, pero pues esa sí tiene un costo. Tenemos otra que se llama Desmos, que nos sirve para aprendizaje interactivo en matemáticas y ciencias. En la misma línea también está otra que se llama PET y otra que se llama GeoGebra, pegado, GeoGebra.
Pero no se me preocupen, recuerden, no se me preocupen por los nombrecitos, que todo está establecido y están ampliados la explicación del módulo 4 y aparte tienen los links de cada una para que pues puedan como entrar al tiempo que ustedes puedan a revisarlas un poquito más a fondo. Pickers para hacer evaluaciones sin que los estudiantes tengan celular o un computador también. Pickers la he usado y también me parece bastante interactivo. Y pues obviamente el desafío más grande en todos estos procesos de innovación tecnológica radica en el hecho de no tener como el acceso a los espacios y el acceso a a las herramientas tecnológicas. Entonces, obviamente yo tengo que hacer un previo de del conocimiento de mis estudiantes, ¿sí? Del conocimiento de esos elementos tecnológicos por medio de los cuales ellos pueden contar y con base a eso poder fortalecer el proceso pues, de dar la, pues como la información adecuada, porque de nada sirve que nosotros dediquemos 1, 2, 3 horas a planear de forma increíble, a proponer muchas herramientas digitales y mis estudiantes, por ejemplo, no tienen acceso a Internet o no tienen acceso a un computador. Entonces, pues de cierta forma es como conocer a mis estudiantes, a mi propuesta de clase y sobre todo a las opciones con las cuales cuentan. Quiero que por favor en el chat me coloquen uno, solamente uno, yo sé que han sido muchos, pero una mini anécdota o una, una dificultad que ustedes en su quehacer pedagógico han evidenciado o han vivido frente a esa apropiación de la tecnología dentro de la clase, ¿sí? Eh, que me digan, por ejemplo, yo planeé, yo hice, pero ese día no había internet en el colegio o no había internet en la universidad y no pude proyectar, o sea, un reto o una dificultad o un evento en el cual, pero pequeñito, en el cual ustedes hayan tenido un inconveniente frente a la apropiación de la tecnología dentro de la dinámica de la clase. Demos un minutico para que lo puedan colocar. Pero solamente la idea es que pues participen todos, pero entonces algo muy como puntual para poder leer todos los comentarios. Aquí en el chat, Gladys, porfa, aquí en el chat, una pequeña anécdota, una cosita chiquitica, donde ustedes hayan tenido una dificultad o se hayan enfrentado a un reto frente a la apropiación de la tecnología dentro de la dinámica de clase. Demos un minutico para que lo coloque. Nos dices, Neda, que los alumnos no sepan usar la plataforma. Sí, creo que es una de las, de las dificultades más grandes que tenemos. Pero mira que también sirve como proceso de retroalimentación porque nos permite entender que primero tenemos que explicarle a los estudiantes para luego ahí sí ponerlos a trabajar. Y yo también tuve un cacharro porque yo asumí que ya esa plataforma que estaba utilizando la había trabajado con ellos y yo los dejé trabajando y les dije, bueno, van a hacer esto, esto y esto y esto. Tengo específicamente porque hago parte del comité de promoción y evaluación de la universidad, entonces yo dije, tengo una reunión de 10 minuticos, no me demoro, no sé qué. Pues la reunión se extendió un poquito y resultamos durando 20. Cuando llegué, todos estaban ahí como muy, no, profe, es que pues nosotros nunca y no sabemos y ¿cómo así? Yo pensé que, claro, 20 minutos perdidos porque la profesora no había explicado y porque simplemente se fue. Em, Gladys nos dice, vamos a crear un grupo de WhatsApp, profe, para comunicarnos. Profe, ¿eso qué es? Uy, sí, aunque esa específica no me ha pasado, pero mira que sí es un reto gigantesco
y más cuando los estudiantes no tienen un WhatsApp propio. Dice Mariluz, uno de los retos más fuertes ha sido lograr que los estudiantes participen activamente en las clases virtuales. Muchos no tienen conectividad estable y otros simplemente no interactúan. La clase termina siendo un monólogo. Sí, y eso sí lo vivo mucho. De hecho, yo por eso agradezco los que ustedes estén ahí en el chat escribiendo, porque uno se siente solito en ocasiones. Y pues también parte de la propuesta que cada uno da. Profe, yo no uso el teléfono, no celular ni ninguna de esas tecnologías del diablo. Ay, bueno, y aquí entramos en un tema más grande porque, pues, parte de patrones culturales, sociales y religiosos propios de la familia en la cual ese estudiante creció. Y creo que sí es un reto gigante porque, pues, obviamente es luchar contra una concepción de creencia un poco más grande y caramba, eso sí va en retroceso con el proceso de aprendizaje. Francisco nos dice, en biología del cole no pude trabajar por falta de internet en el laboratorio. Creo que nos ha pasado a muchos. A mí también en ocasiones se me han ocurrido como unas ideas chéveres, pero la mayoría son en línea y genero como toda la proyección del trabajo y llego y no hay internet, entonces me toca compartir del celular. Narcisa nos dice, la falta de herramientas tecnológicas, dificultad de desarrollar aprendizajes interactivos, ya que no se les permite el uso de celulares. Mira que, por ejemplo, específicamente en un colegio donde yo trabajé, cuando iniciamos con todo el proceso que los niños pudiesen o no llevar herramientas tecnológicas al colegio, y pues por herramientas tecnológicas no solamente hablo del celular. También computadores, tablets, cualquier elemento que les facilitara. Lo que hicimos, pues, fue generar una propuesta del uso responsable del celular, más no cohibir el uso del celular, ¿sí? Entonces, esa propuesta fue bastante larguita y establecimos pues todas las aristas que puede contemplar el uso del celular responsablemente en un ambiente educativo. Dentro de esas aristas estaba lo bueno, lo malo, lo que sí, lo que no, para qué, de qué forma, o sea, todas las como características que se podían en los posibles eventos. Y esta propuesta, porque recuerden que fue en un colegio, esa propuesta se le pasó al consejo de padres, porque al final necesitábamos el aval de los docentes, pero también el aval de la comunidad educativa en general, liderada por el consejo de padres, para que se pudiese llegar a un proceso de aplicación un poquito más fundamentado. En la marcha, obviamente, tuvimos procesos de evaluación. En esa evaluación se fortaleció el concepto y finalizamos un año bastante enriquecedor en cuanto al uso del celular. Entonces, digamos que se trata, pienso yo, más bien de la transformación del proceso de aprendizaje y de cómo relacionar esas herramientas tecnológicas que no están por fuera del entendimiento de los estudiantes, sino que más bien deben hacer parte de ese proceso de formación, pero usadas desde una óptica un poco diferente. Florencia, que no sabían sobre ChatGPT, estaba elaborando mi clase manualmente y bueno, los niños usando ChatGPT. Miren que ahí entra un poquito el enseñarles a hacer. Les cuento, aprovechando que Florencia nos habla de ChatGPT, les cuento una historia. En grado 10º y 11 les pedí que yo tengo como una cajita de celulares que le llamo cárcel de celulares. Entonces, a cada clase de donde yo voy, si yo necesito que utilicen los equipos o no, pues en cierto momento determino y les digo. Pero inicialmente todos tienen que tener el celular en esa cárcel. Entonces, les pedí que por favor sacaran una hoja y
no me acuerdo qué tema estábamos trabajando, pero cada uno tenía que hacer un ensayo de página y media sobre ese documento, ese tema específico, que era un tema que ya llevábamos trabajando por 2 clases y pues que yo sabía que tenían conocimiento y eso. Cuando ya hicieron cada uno su documento, les pedí que se llevaran cada uno su celular, porque particularmente en esa clase sí tenían todo celular. Y les dije a todos que abrieran ChatGPT. Todos me miran como, "Ah, ¿cómo así?" Y yo, sí, van a abrir ChatGPT. Y van a pedirle a ChatGPT que eso que ustedes hicieron les dé estructura, les corrija de pronto ortografía, les corrija un poquito la redacción en caso de encontrar que no existen, pues, patrones como adecuados de hilar los párrafos, que se lo convierta en normas APA, porque pues no les pedí inicialmente que lo hicieran de esa manera, y que les dé un poquito como de estructura. Y me miraban como, y yo, pero tienen que copiar todo, o tienen que compartirle la imagen a ChatGPT. Al final del ejercicio fue enseñarles que ChatGPT como herramienta tecnológica es una ayuda. No debemos depender de ese proceso de otorgar información y de recibir y quedarnos específicamente con eso, sino que en realidad puede ser una ayuda gigante en la transformación tecnológica que tenemos y pues cosas como, por ejemplo, lograr que corrija lo que yo ya hice, pero al final estaba garantizando que la producción sí fuese intelectual de mis estudiantes, no producida por una inteligencia artificial. Nos dice alguien que aparece como comunidad de dos, un grupo de clase donde hay alumnos con capacidades diferentes y otros estudiantes. Al usar presentaciones en PowerPoint, ¿cuál sería la recomendación para hacer una presentación que aplica a los dos públicos? ¿Esto es un desafío en clase? Sí, sí es un desafío. Ya creo que tienes identificado tus estudiantes, pero tienes que identificar qué tipo de capacidades tienen. Si tienen un diagnóstico establecido, cuál es el diagnóstico, conocer las características del diagnóstico para resaltar cuáles son las fortalezas que tiene dentro de ese diagnóstico. Por ejemplo, si tienes un Asperger, si tienes un autismo tipo 1, tipo 2, tipo 3, si tienes, o sea, independientemente de lo que tengas, tienes que primero identificar y sacar como el consenso. Por ejemplo, en el caso de los chicos que tienen Asperger, pues usar imágenes grandes, texto corto, muchos videos porque son muy visuales, ¿sí? Reforzar las presentaciones empezando con algo muy cortico y luego pasar una imagen grande y que lo asocien con la realidad, con su vivencia. Digamos que al adaptarlo a alguien que tiene una necesidad educativa especial, generalmente pues el resto de estudiantes se adaptan un poquito más fácil porque suele ser más interactivo y suele ser un reto para nosotros como docentes. Entonces, pues es un poquito más diferente. Franklin, para mí uno de los retos en clase virtual es la impuntualidad para la conexión. Sí, sí, la impuntualidad funciona. Y más cuando uno va a hacer dinámicas de clase donde necesita relacionar todos los estudiantes o que participen de una forma específica. Concuerdo contigo. Orbelicia nos dice, siempre ha hecho prepararme con opción B. A veces se nos va la energía y nos dicen, gracias a Dios, los estudiantes, como a algunos no les gusta, manifiestan. Sí, mira que a mí me pasa con frecuencia. Yo siempre tengo un plan A y tengo un plan B, porque pues la vida es dinámica, o sea, y las eventualidades ocurren. em, digamos que el tema que se vaya al internet, bueno, uno lo solventa y mira de dónde se conecta, qué estudiante le da si uno no tiene internet propio, porque hasta los estudiantes ya le pueden dar internet a uno el computador y eso. Pero si no tenemos luz, ahí sí es compleja la cosa porque pues lastimosamente, indiscutiblemente vamos a tener un fallo en los procesos de conectividad, entonces siempre tenemos que tener un plan A y obviamente siempre tenemos que tener un plan B para poder solventar. Nos dice Rafaela, ya los estudiantes saben más de tecnología que nosotros. Por eso siempre tenemos que ir a la vanguardia de los procesos de formación y más desde un ambiente tecnológico, porque sí o sí, ellos van muchísimo más adelante que nosotros.
Espérenme que se me salió la presentación porque voy a volverles a proyectar acá. Ya. Rafaela, digamos en Rafaela. Norberto nos dice la desigualdad para todos de la misma manera como el uso. Sí, y que no todos tienen el mismo acceso, entonces de cierta forma también es una barrera. Nos dice Luis Celis, lo peor es que se fue la luz. Pam, pam, pam. Margarita, sí dificultó proyectar un juego de ruleta de preguntas en PowerPoint del tema que estaba dando en clase. Em, por eso, y cuando revisen el material del módulo 4, por ejemplo, las herramientas de Kahoot y las herramientas de EducaPlay, nos minimiza eso. Entonces es algo positivo dentro del proceso. Créanme que les va a gustar muchísimo y ahí les dejo, en el material les dejo todos los links para que ustedes puedan entrar, puedan revisar, se sientan más cómodos y puedan como con tiempito revisar cada uno de los materiales. Dice Antonio, no estoy de acuerdo con esas personas que involucran la religión con las tecnologías. La misma Biblia dice que la ciencia iba a aumentar y nosotros los cristianos y no religiosos debemos aprovechar de la tecnología para el bien. Mira que yo pienso que el tema de la religión es un tema como de tanto respeto. Es un tema que de verdad, pues, aplica para cada persona de manera diferente, desde los que tienen una fe fortalecida hasta los que tienen una fe diferente en otro tipo de religiones, o los que simplemente no tienen fe o creen en cosas diferentes como el universo y las estrellas. O sea, es un tema de tanto respeto que dentro de esas particularidades de respeto, lo que yo sí considero que debemos tener en cuenta es que no afecte de pronto al desarrollo propio de las dinámicas que dentro de la clase estamos estableciendo. Porque, por ejemplo, que yo no utilizo ese tipo de tecnología porque X o Y, la religión me lo pide, me lo prohíbe, lo que sea que quieran pues fundamentar. Pues indiscutiblemente estamos en un proceso de modernización, indiscutiblemente hace parte de la dinámica de la clase que estamos proyectando y que al final, y más en contextos universitarios, son los mismos estudiantes quienes eligieron estudiar esa carrera. Entonces, son procesos propios dentro de la misma carrera que van a tener que implementar sí o sí cuando sean profesionales. Entonces, obviamente es un tema de mucho respeto. Pero pues indiscutiblemente tenemos que seguir adelante con el desarrollo de la clase sin entrar a respetar la creencia propia de la persona, porque pues cada quien tiene unas estructuras y unas dimensiones de creencia diferentes, pero pues sí es de entrar como a revisar el proceso. Rafaela nos dice, a mí me pasó que en los talleres áulicos las bocinas suenan muy bajitas, también algunas veces el video no se quería conectar a la pantalla. Esos errores de tecnología son muy, muy, muy frecuentes y nos hace pasar como penita. Algo que podemos generar para, digamos que estar un poquito más atentos a que eso pueda o mitigar errores es presentar, si tenemos que hacer el proceso de presentación a las 8 de la noche o a las 5 de la tarde, a la hora que sea, siempre empezar con media hora de anterioridad para garantizar que elementos como bocinas, micrófono en caso de requerirlo, que el audio se conecte, que el video se proyecte, que el archivo del video no esté dañado, porque siempre a última hora nos pasan las eventualidades. Entonces, pues podría ser una opción para solventarlo. Dice Eduardo, buenas noches, soy administradora pública sin experiencia en docencia, pero si quiero ser docente con mi título, ¿puedo hacerlo? Sí, mira que, pues, independientemente del área, todas las carreras aplican para ser docente, todas, pero tienes que dar el enfoque del que tú quieras, porque
Recuerden cuando hablábamos del rol del docente y de las categorías de aplicación, pues creería que tú en tu profesión de administradora pública, pues no podrías ejercer de pronto como docente de preescolar o de básica primaria, ¿sí? Creería que obviamente sí, pero pues más desde el ámbito universitario, que es donde tendría fundamento pues tu misma profesión y aplicaría para algunas facultades donde requieran tu perfil. Pero sí, claro, desde todas las áreas se puede dictar clase. Rafaela, la tecnología es muy buena si le damos muy buen uso. Sí, también nos saca muchos dolores de cabeza cuando no sabemos utilizarla. Nos dice Franklin, yo al comenzar el semestre dejo las reglas muy claras en cuanto al uso de celulares y queda una constancia firmada por cada uno de los alumnos. Muy buena herramienta, muy, muy, muy buena herramienta. Espérate, ya vi aquí me encanta. Listo. Nos dice Claudia, yo hace poco me convertí en docente. Ha sido un reto no solo para dictar clases, sino con las ayudas tecnológicas. Como nueva, me ha pasado cositas, pero me he encontrado con la ayuda de alumnos que ellos mismos me han explicado y ayudado. Tan bellos. Mira que muchos de nuestros estudiantes se convierten en esa guía para nosotros y sobre todo que son un poquito más hábiles en algunos aspectos, entonces ya es más como determinar qué tanto puedo fortalecer, tanto puedo yo hacer, pero también qué tanto puedo yo atraer a ese público de una manera positiva para que cualquier dificultad que yo tenga, error que cometa o alguna situación que se me pueda presentar, ellos también puedan ayudarnos a nosotros. Igual es un tema de retroalimentación. Yo les dije desde la primera sesión que si bien uno como docente está puesto para guiar, orientar y como dar ruta, pues el proceso de retroalimentación es constante y pues indiscutiblemente siempre vamos a ser nosotros quienes, si hacemos un buen proceso de formación, vamos a tener 20.000 experiencias hermosas y vamos a aprender un montón de todos nuestros estudiantes. Gladys nos dice, yo estoy pensando en esas anécdotas y realmente ya he perdido la cuenta. La población con la que he venido trabajando hace 5 años en su mayoría son vulnerables y allí uno sí encuentra mucha falla de conocimiento tecnológico y mucho desconocimiento general, aún recién saliendo del colegio y no, ya personas mayores. Es un tema de pensar mucho cómo abordarlo, sí. Y ahí la propuesta, Gladys, va más hacia la postura que tú tengas para dar a tus estudiantes. Entonces, aunque ellos no tienen el acceso a las herramientas, tú puedes desde tu propia tecnología, desde tu propio computador. A mí me ha tocado comprar cable HDMI porque en el lugar donde voy a trabajar no hay. Y pues es como poner el granito de arena y que seas tú quien proponga las actividades para que se desarrollen de manera dinámica en el aula de clase y no nos quedemos con, ay, no, es que ellos no tienen, entonces no vamos a resolver, no, sino que desde ti se pueda proyectar como las características. Mariluz dice, los imprevistos que se presentan se manejan con planeación flexible, actitud serena y sentido común. No todo se resuelve con un plan A. A veces toca improvisar con criterio y sacar un carácter pedagógico. La enseñanza real empieza cuando todo cambia. Me encanta tu postura. Y a veces el plan A no funciona y el plan B tampoco y el plan C y nos toca irnos hasta el plan D, Y, X, Z. ¿Por qué no? Porque dentro de la misma dinámica todo es cambiante y los estudiantes proponen y los estudiantes hacen y al final pues somos nosotros quienes llegan a proponer la forma de resolución. Listo. Entonces, vamos a trabajar un poquito de cómo es ese rol o bueno, más bien cómo es ese rol, no, cómo es esa apropiación de la tecnología específicamente en el ámbito universitario. Ya lo trabajamos desde la dinámica de la clase en general, pero desde el ámbito universitario, em, pues tenemos que partir del hecho que las instituciones educativas no solamente utilizan herramientas tecnológicas, sino que parte como base del uso esencial de la práctica pedagógica. Es decir, ya en un ámbito universitario,
no podemos estar como tan alejados de los conceptos tecnológicos y menos cuando se trabaja con estudiantes de manera en línea, ¿sí? Entonces, indiscutiblemente es una de las diferencias entre la formación académica en los colegios y la formación académica que se realiza en una universidad. Y dentro de esa práctica pedagógica, como docentes estamos obligados a adaptarlas a esos objetivos curriculares que yo tengo y también a las características y retos que tiene la propia disciplina que yo estoy ejecutando, ¿sí? Yo puedo dictar la misma clase de principios de la psicología a la carrera de psicología, a la carrera de medicina, a la carrera de enfermería, pero yo tengo que realizar una adaptación a las características de mis estudiantes y a los retos que propone la misma disciplina. Yo no le puedo dictar la misma clase de la misma forma a los estudiantes de medicina que a los estudiantes de psicología, por ejemplo. Y tienen que ver dentro de su malla curricular la misma materia, pero indiscutiblemente yo no puedo trabajar a las personas de la misma manera, ni de la misma manera intentar proyectar la forma en la cual yo soluciono los problemas. ¿Qué cambios hay o existen en la dinámica universitaria? Y es que la apropiación transforma de manera significativa esa dinámica de la clase. Es decir, que yo tenga unas nuevas formas de interacción, que al utilizar plataformas como Moodle, Microsoft Teams, Google Classroom, no sé, qué sé yo, Canva para presentar, hacer las diapositivas o Geniali, por ejemplo, hace y fomenta la participación constante de los estudiantes, es decir, vamos a garantizar que existan nuevas formas de interacción dentro de mi quehacer pedagógico. ¿Otra qué? Otro cambio en la dinámica de la clase es que se diversifican las estrategias pedagógicas y que yo puedo utilizar dependiendo de lo que yo necesite, la herramienta que yo pueda llegar a requerir. Y puedo multiplicar las opciones de trabajo indiscutiblemente de lo que yo vaya a realizar. Entonces puedo hacer simulaciones, laboratorios virtuales, puedo hacer de nuevo aprendizaje basado en proyectos, puedo utilizar contenido teórico que lo reviso durante la clase y luego proyecto videos, puedo hacer encuestas en línea, puedo hacer algún tipo de retroalimentación constante. O sea, digamos que existen 1000 herramientas pedagógicas que yo puedo utilizar y 1000 estrategias para poder fortalecer ese proceso de educación. Nos dice Mariluz, en la U el estudiante no solo es usuario, sino creador, analista y responsable digital. El aula ya no tiene paredes, tiene wifi y tiene propósito. Así es. Y eso hace parte de la diferencia de ese proceso de adaptación de la tecnología en un ámbito de aula a la apropiación de la tecnología propia en la universidad. Otro cambio es la personalización del aprendizaje y es que las plataformas permiten a los estudiantes poder garantizar que avancen a su propio ritmo, es decir, que accedan a esos materiales de refuerzo y que tengan niveles de ampliación acorde a las capacidades de cada estudiante. Entonces, en ese sentido de ampliación, pueden recibir una retroalimentación constante en el avance que van teniendo y dependiendo de las herramientas que yo proponga para que se hacen. Entonces, este punto de retroalimentación es fundamental en los cursos masivos o en los cursos virtuales, porque permite que yo vaya teniendo garantía de ese avance que voy teniendo, pero adicional que yo garantice el aprendizaje. Por ejemplo, un ejemplo muy clarito de esa personalización del aprendizaje es el material que ustedes están recibiendo en este diplomado. Porque no solamente les estoy otorgando las diapositivas, que podría simplemente tomen las diapositivas y ya, sino para mí como docente que utiliza plataformas digitales es importante que ustedes tengan un proceso de retroalimentación constante. Por eso les creo ese PDF donde está toda la explicación de los módulos, donde está toda la ampliación de la información para que ustedes en el momento que deseen puedan consultarla y puedan retroalimentar. Otro proceso de retroalimentación constante también son las clases grabadas, a las que ustedes van a tener acceso y pueden de forma asincrónica, en el momento que ustedes más convengan, poder hacer ese acercamiento al material. Entonces, esa es
ese es un ejemplo o una muy buena forma en la cual podemos hacer personalización del aprendizaje y garantizar que el estudiante sepa, cubriendo, digamos, que los parámetros, porque ustedes aquí terminan y van a decir, bueno, y es que yo tenía duda de X o Y, ¿sí? Pero si se van al material de estudio, van a encontrar la solución de pronto a esas preguntas que nos dice Sonia, estoy de acuerdo con usted de que tenemos que ser respetuosos de la diversidad, pues cada persona tiene una formación que le permite integrarse o no en acciones específicas y debemos ser cuidadosos para no imponer Exacto. Es que el aprendizaje ya en el ámbito universitario ya no se trata de imponer ni de dar. Nosotros somos quienes acompañamos el proceso, quienes estamos dando guía, quienes estamos siendo parte de esa formación, pero nosotros no estamos imponiendo y es una de las características fundamentales y de paralelo que hemos hecho entre el colegio y ya un ámbito de educación formal como la universidad. Otro cambio es la ampliación del aula y es que gracias a la tecnología los estudiantes acceden a conferencias internacionales, por ejemplo, los congresos a los que, bueno, el congreso al que participaron el viernes pasado, mentiras, de este viernes hace 8 días, y el congreso que van a acceder ahorita en julio, eso hace que no tengamos ningún tipo de limitación en el acceso, sino que por el contrario pueda yo acceder de manera mucho más abierta a todos los procesos de formación por medio de congresos, conferencias, charlas y bueno, que los materiales de las universidades extranjeras o de las universidades propias estén disponibles de manera digital, fortalece el sentido del aprendizaje. Que existen esas bibliotecas digitales, que tengamos bases de datos académicas y redes de investigación nos fortalecen los conceptos de teoría que debemos manejar, pero también esas estadísticas que necesitamos para nuestros estudios y nuestras investigaciones, porque recuerden que la base de la tecnología, perdónenme, la base universitaria y el componente macro en el que se diferencia es en toda la producción científica que debemos tener, del análisis, de la investigación y de las propuestas investigativas que se plantean dentro de la misma universidad. Nos dice Xavier, concuerdo con usted que el nivel de profundidad de la materia no es el mismo, varía dependiendo de la carrera, pero ciertos docentes no entienden eso. Cuando yo estudiaba en el bachillerato, el profesor de biología que daba los de quibio, debe ser química, creería. Que daba los de química, quería darnos esa materia al mismo ritmo y en mi curso que era FIMA. Sí, y es que ahí parte, cuando hablábamos del rol del docente, parte de la identificación de las necesidades, pero también de la base curricular que tiene cada una de las asignaturas y de cómo deben estar esas propuestas pedagógicas para satisfacer tanto las necesidades de la asignatura como el público objetivo al que se está orientando. Entonces también es un tema del docente poder identificar mm, qué están dando, cómo le están dando y de la adaptación que tienen que hacer dependiendo del público objetivo y de las necesidades propias de ese público objetivo en relación a la base curricular que tiene la misma carrera. Otra característica es que, pues sí o sí, el docente tiene indiscutiblemente que hacer parte de sí la tecnología. O sea, no es como en el colegio que el docente todavía tiene una gabela un poco más grande de seguir generando mm, como renuencia al cambio y a la transformación tecnológica y todavía está bien visto y aceptado. En este caso no. El docente universitario tiene que adaptar todas las temáticas tecnológicas y tiene que hacer las suyas para el desarrollo de las clases. Entonces ya somos unos diseñadores de experiencia y aprendizaje digital. Es decir, seleccionamos herramientas y seleccionamos cuáles son los contenidos adecuados, pero para el nivel universitario. También somos curadores de información, es decir, que vamos a ser quienes filtran y organizan los contenidos más relevantes para no generar una sobrecarga pues, de toda la información que existe en Internet.
Nos podemos convertir o somos también tutores virtuales, es decir, que acompañamos, guiamos y orientamos en espacios no presenciales para desarrollar habilidades comunicativas y empatía en línea. Sí, tenemos ya que ser empáticos en línea, que esa persona que está al otro lado se sienta ameno conmigo a pesar de la barrera que presenta el computador o el elemento electrónico por el cual yo me estoy comunicando. Y también debemos ser evaluadores creativos, es decir, que debemos tener la capacidad de diseñar instrumentos digitales de evaluación formativa y sumativa, es decir, de rúbricas digitales, de cuestionarios interactivos, foros evaluativos, portafolios digitales. O sea, tenemos que tener la capacidad de poder llegar al punto de comprender de manera un poco más dada el tema tecnológico y de cierta forma garantizar que la formación se dé desde esa manera. Nos dice Antonieta, a veces los muchachos son más listos cuando usan esas herramientas desde el teléfono, pero son los chicos con capacidades diferentes, tienen mayor problema para usar las herramientas. Tengo alumnitos que cuando se les pide ejercicios de lectura, los encamino para que hagan una reflexión usando las preguntas de siempre, ¿por qué, para qué, dónde, cómo? Pero los chicos lo que hacen es copiar y copiar, porque parece que no tienen criterios para discernimiento. ¿Qué sugerencia podemos tener para atender este tipo de dinámicas? Primero, identificar cuáles, como le decía a la compañera anterior, identificar cuáles son las, pues las patologías, porque me dices que son estudiantes que tienen capacidades diferentes. Entonces, primero, partir del hecho de identificar si existe un diagnóstico y con base a ese diagnóstico empezar a trabajar. Difiero un poco de ti porque, por el contrario, los estudiantes que tienen algún tipo de diagnóstico establecido generalmente desarrollan con mayor facilidad las habilidades tecnológicas. En ese sentido, permite que los mismos estudiantes tengan mayor facilidad para cualquier elemento que se presente desde la virtualidad. Yo lo que hago es utilizar estas herramientas virtuales y por medio de juegos empezar a fortalecer los procesos de aprendizaje. Pero todo radica en la identificación de la patología y el grado de la patología y pues ir muy de la mano con los especialistas que trabajan con el estudiante. Generalmente yo como docente pido recomendaciones a los especialistas, entonces si lo ve neuropediatra, si lo ve neuropsiquiatra, si lo ve terapia ocupacional, psicología, fisioterapia, o sea, las especialidades que lo vean y que nos den unas recomendaciones académicas. Y con base a esas recomendaciones, más lo que yo sé e investigo y me formo en cuanto al diagnóstico, puedo llegar a fortalecer de manera más adecuada al estudiante. Pero es que, digamos que tenemos que partir de un ejemplo muy específico para poder dar como sugerencias de dinámicas muy puntuales para ese tipo de estudiante. Bueno, ¿qué competencias digitales debe tener ese estudiante universitario? Y es la primordial es la gestión autónoma del aprendizaje por medio digital, ¿sí? Debe ser capaz de poder garantizar la búsqueda de información real, concisa, precisa en bases de datos o revistas indexadas, garantizar que el contenido al que está accediendo tenga una base científica sólida y que pues sea el garante del proceso de formación, es decir, que pueda contar con una gestión autónoma de su propio aprendizaje. Otra competencia que tiene que tener el estudiante universitario virtual es que en esa búsqueda la evaluación de información pueda ser confiable. O sea, que sí, está haciendo una gestión autónoma del aprendizaje, pero bueno, lo que está encontrando sí cumple los criterios, sí fortalece el proceso de aprendizaje porque la información sí es confiable. También debe ser alguien que tenga un alto nivel de comunicación y colaboración digital. Es decir, que cuando se plantea una actividad de trabajo en equipo con plataformas como por ejemplo Google Documentos, Trello, Miro, ¿sí? Que son plataformas en las cuales yo puedo en línea y al tiempo colaborar en algún insumo particular, pues lo haga de la manera más adecuada, como si se tratase
de procesos de colaboración presencial, ¿sí? Aparte debe estar en la capacidad de producir contenido digital, de hacer un video para presentar una idea, de participar en unos blogs, de hacer presentaciones interactivas, de poder tener una forma de producción diferente y no simplemente quedarse en el bien confiable PowerPoint, ¿sí? Y adicional debe tener un pensamiento crítico y una ética digital. Y aquí es muy importante porque debemos fortalecer eso en nuestros estudiantes, porque lo que en Internet se encuentra tiene una producción, es decir, viene de un qué y de un quién lo hizo, ¿sí? Entonces es importantísimo que tengamos y partamos de la base de la ética digital para toda la producción, porque en la universidad partimos del hecho de la producción científica. Entonces, sí o sí, tenemos que fortalecer, obviamente, el pensamiento crítico y la búsqueda de información real, pero de la ética que existe y no hacer pasar por mí o algo de otra persona. Para eso también tenemos que fortalecer todo el tema de citas, APA, de cómo poder yo parafrasear, de cómo fundamentar, de cómo citar, ¿sí? En caso que yo quiera que eso específico aparezca en mi trabajo o en lo que yo estoy entregando. Y no se trata de no utilizarlo, sino de utilizarlo y dar el crédito a quien de verdad corresponde, porque es que eso no es producción intelectual tuya, eso es producción intelectual de otra persona. ¿Qué obstáculos encontramos para la apropiación de la tecnología en la universidad? Pues aún a pesar de muchos, pues, y de ser sí o sí un algo que tenemos que desarrollar, en algunos casos encontramos resistencia al cambio por parte de algunos docentes. Em, Quienes se aferran a, pues, a métodos tradicionales y desconfían el uso real y pedagógico de las tecnologías, entonces es uno de los grandes retos, pero pues en teoría ya un docente virtual de universidad no debe utilizar o no debe ser resistente al cambio, sino que por el contrario debe garantizar estar a la vanguardia de la tecnología. Por otro lado, la falta de formación competente en herramientas digitales pedagógicas, y es ahí donde nosotros, si queremos pertenecer a esta línea, debemos formarnos, debemos aprender, debemos eh, entender cómo funciona el mundo digital, cómo funcionan esas competencias digitales, pero pues adicional también disminuir las brechas de acceso y conectividad que existen entre el estudiante y yo como docente, porque una herramienta que funciona muy bien es el ejemplo que les daba hace un rato de los videos, no sé si se acuerdan, que yo hacía mis videos y resolvía, y eso hace que los estudiantes tengan, resolvía preguntas, perdón, y eso hace que mis estudiantes tengan acceso en el momento que puedan, y adicional les permite a ellos garantizar que sí o sí van a tener solución a sus preguntas independientemente de lo que se está presentando. Entonces, digamos que esa sí es una alternativa para cerrar esas brechas de acceso. Nos dice Sandra Morales, los alumnos tienen muchas habilidades para usar las herramientas con muchos dominios de los mismos porque ellos están envueltos en ese mundo tecnológico y nosotros también, solamente que nos cuesta a veces un poquito, pero pues nosotros también. Mariluz nos dice, ¿cómo evaluamos realmente si hubo una apropiación significativa de la tecnología por parte de los estudiantes? Pero ¿en qué sentido, Mariluz? En lo que yo presenté, o sea, por ejemplo, las herramientas que yo utilicé dentro de la clase y proyecté y ellos participaron, ¿cómo evalúo yo si eso de verdad fue significativo para ellos? Esa es la pregunta que me estás haciendo. Ok, hay dos formas. La primera es desde el propio contenido. Es decir, si yo estoy haciendo un taller o un quiz en Quizy, la interactividad de la plataforma me permite a mí desde la creación, es decir, desde cuando yo estoy proyectando y haciendo la actividad, porque no se trata de que le hagan a uno todo, sino que uno va proponiendo y va resolviendo.
Entonces, desde esa misma apropiación está, por ejemplo, una que me gusta usar mucho es un mapa y ellos van, o sea, cada parte del mapa es una pregunta. Y a medida que van avanzando en el mapa les dan como unos puntos y esos puntos los pueden redimir por ayudas en las mismas preguntas que son más complejas. Y obviamente se parte del entendido que las primeras preguntas son más fáciles y las últimas son más complejas. Entonces la misma plataforma a ti te da como unas estadísticas de qué tanto utilizaron bien la plataforma, perdón, de qué tan bien o cuánto tiempo se demoraron. O sea, la misma plataforma te otorga esas estadísticas y tú con base al análisis de esas estadísticas puedes determinar si hubo o no una apropiación. Y la segunda es desde la misma perspectiva de los estudiantes. Entonces, tú haciendo la pregunta específica, que cómo les pareció, qué también se sintieron, qué dificultades tuvieron, porque si las dificultades son más bien de conocimiento, pues es entrar uno a explicar la plataforma en sí al estudiante, pero si en realidad es de desarrollo, entonces entrar a cómo establecer. Entonces, puedes hacerlo o por las mismas estadísticas que las plataformas te indican o preguntando directamente a tus estudiantes. De nada, Mariluz. Entonces, bueno, entonces, ¿cuáles son unas buenas prácticas para la apropiación efectiva de la tecnología en la educación superior? Y, pues, indiscutiblemente el poder diseñar ambientes educativos de aprendizaje híbrido y flexible. Entonces, digamos que la presencialidad y la virtualidad se pueden utilizar de forma estratégica para fomentar los espacios tecnológicos dentro del aula, pero pues adicional para establecer nuevas formas en las cuales puedo yo llegar a fortalecer. Otra buena práctica es establecer comunidades de práctica docente, donde los mismos profesores entre nosotros compartamos experiencias, recursos. Mira, yo estaba y me enseñaron y tal plataforma y me sirve para esto. Ese compartir recursos y experiencias es importante entre docentes, pero también aprendizaje sobre la tecnología. Mire que hizo un curso de Power BI, hizo un curso de no sé qué, aquí es gratis, cuesta tanto, dura tanto. Bueno, esa gestión y autogestión de formación es importante en el ambiente educativo y sobre todo que somos nosotros los dadores de propuestas. Mariluz nos dice que has aprendido o desaprendido en tu práctica docente con el uso de la tecnología que valga la pena compartir. Uy, Mariluz, creo que mucho. Y creo que durante estos 8 días, mañana ya finalizamos, a medida que algo por ahí se me ha venido a la cabeza de una vez, lo he compartido. Suelo ser muy de ejemplos y de dar información, porque uno a veces aprende más desde la práctica de la otra persona. Pero algo que indiscutiblemente he aprendido es que no puedo sesgarme a ser la única dadora de conocimiento, o sea, que soy yo la que sé, ¿no? Porque el tener la mente abierta todo el tiempo y sobre todo en temas de tecnología me ha hecho que chiquiticos de 15, 16 años me estén enseñando cosas que ni sabía que mi computador tenía como función y que me han facilitado la vida de una forma increíble. O que, por ejemplo, un docente que dicta derecho me aporte en temas de psicología. Entonces es más como eso, es más que en mi práctica docente he aprendido siempre a tener la mente abierta, pero con juicio crítico. Es decir, abierta a nuevos conocimientos independientemente de si vienen de un colega, de un estudiante, de un padre o madre de familia, pero con juicio crítico para determinar si eso que me están otorgando de verdad me funciona o simplemente es una forma de evidenciar y de sabotear diciéndome que yo no hago las cosas de manera adecuada, porque también me he encontrado con ese tipo de cosas. Entonces, es más bien el tener como la mente abierta y adicional, yo sigo muchos docentes en TikTok y en estas plataformas que se toman el trabajo de compartir cómo es su quehacer pedagógico y de ese mismo proceso de seguir a estas personas hace que esas experiencias de ellos me retroalimenten a mí.
que puede que me apliquen como puede que en otros casos no, pero uno sí aprende desde la experiencia. Entonces, el estar abierto y predispuesto a siempre recibir de los demás, creo que es algo que es fundamental. Listo. Entonces, este es un pequeño paralelo, igual en la información que ustedes van a tener en el PDF del módulo, la van a tener un poquito más ampliada. De nada, Mariluz. Em, repito, este es un pequeño resumen, pero en este cuadrito que les estoy presentando, pero lo van a tener más amplio en el PDF para que lo puedan como identificar muy bien. Pero básicamente quise hacer un paralelo entre el ambiente pedagógico análogo, o sea, ese presencial, y el ambiente pedagógico virtual en un contexto específico universitario. Entonces, en cuanto al espacio, determinamos que el ambiente pedagógico análogo, como ya lo veníamos diciendo y sabiendo, pues es un aula determinada y es un tiempo físico. En cambio, en el ambiente virtual, pues no tiene ningún tipo de barrera física, puedo acceder desde donde yo desee, no tengo como una delimitación clara. En cuanto a la interacción, siempre es el lenguaje verbal el que prima y el lenguaje no verbal por medio de la comunicación kinestésica, pero indiscutiblemente siempre tiene un componente que es cara a cara. Adicional en la diferencia entre el ambiente virtual es que, pues, valga la redundancia, es virtual, mm, pero, pues, aunque se contempla un poquito el lenguaje verbal y no verbal, y también tiene un componente que es presencial, está mediado por pantallas o por plataformas, y eso hace que la interacción cambie en sentido, porque no solamente interactúo con una persona específica, sino interactúo con una herramienta, con una plataforma, con un computador, o sea, con algo adicional que nos aporta a nosotros dentro del proceso de formación. En cuanto a los materiales didácticos, generalmente en el ambiente análogo se basan en cosas físicas y tangibles, que es lo que queremos transformar con el ambiente virtual, porque aunque seguimos en un proceso presencial, la idea es que empecemos a utilizar más herramientas digitales dentro de los ambientes análogos. Pero pues indiscutiblemente el ambiente análogo se basa en libros, fotocopias, pizarras, cuadernos o cualquier tipo de herramienta que yo pueda otorgar y de manera física, pues palpar. En cambio, el virtual, pues está todo lo que queremos implementar como gamificación, como procesos de formación, plataformas interactivas, simulaciones, videos, PDFs, juegos, bueno, digamos que un sinfín de procesos que se fortalecen dentro del ámbito virtual, pero pues que la idea es que lleguemos a fortalecerlo un poquito más. Dentro de la evaluación, sí o sí en el ambiente análogo es presencial, es física, se resuelve en papel y se da por medio de la observación directa del docente o de la persona que el docente delegue para cuidar que no se realicen acciones de copia. En cambio, en el ambiente digital, pues obviamente se hace por medio de una plataforma específica, se puede hacer por medio de un portafolio, puede tener, bueno, la idea es que tenga retroalimentación en línea, se puede hacer por medio de cuestionarios y ya depende de las herramientas que la misma universidad pague para que se eviten las acciones de copia, pero pues ahí está establecido. En cuanto al tiempo en el ambiente análogo, siempre es sincrónico y estructurado, es decir, el parcial se va a realizar de 8:30 de la mañana a 10 de la mañana. Se inicia o se cierra la puerta en tal momento y está establecido. En cambio, en el tiempo del ambiente virtual generalmente es flexible. Puede ser sincrónico o asincrónico y aunque tiene un tiempo determinado, es decir, tienes una hora para resolverlo, tú tienes una franja de fecha para desarrollarlo. Es decir, el examen estará abierto hasta el domingo tal a las 12 de la medianoche y vas a tener una hora para resolverlo. Entonces ya depende de ti en qué momento puedas realizarlo, entrar y concentrarte. En el rol del docente en el ambiente análogo, pues indiscutiblemente es la fuente principal de conocimiento, es una guía presencial, es el dador de orientaciones, es la persona que está fundamentando el aprendizaje, pero también la persona que está como dando las indicaciones todo el tiempo. En cambio, en el ambiente virtual, recuerden que nosotros nos convertimos en un facilitador, estamos diseñando experiencias digitales y estamos fortaleciendo los procesos académicos que se realizan desde las diferentes áreas. Entonces, el rol sí se transforma
y al transformar el rol nos da a nosotros como el concepto de tener que ampliar un poquito más dentro de ese mismo rol. Dentro de la autonomía del estudiante, pues en el ambiente pedagógico generalmente, perdón, en el ambiente análogo, perdón, generalmente es moderada, depende de la guía constante del docente, pero en el ambiente virtual universitario debe ser alta, debe tener un desarrollo de autonomía y de procesos de formación un poquito más fortalecidos. Requieren, como veníamos hablando, de una autorregulación gigante de una disciplina, pero también de un dominio del tiempo y un establecimiento del tiempo para desarrollar los procesos dentro del mismo ambiente educativo. En cuanto a la accesibilidad, pues el ambiente análogo es limitado porque obviamente tiene una presencia física, tiene unos horarios establecidos y se hacen unas franjas dadas para cada una de las materias. En cambio, en el ambiente, la accesibilidad en el ambiente virtual, pues es amplia, o sea, ya depende de qué tanto yo como estudiante tenga interés en acceder, en tener, en mover, pero pues tiene también una limitación, es que depende de la conectividad y de los dispositivos que yo tenga. Entonces, aunque es amplia y pues tiene como una barrera más bien pequeñita, ya depende de los insumos con los que yo cuente para poder acceder. Y por último está la socialización. En este caso, en el ambiente análogo siempre va a ser directa, siempre va a depender de unas dinámicas establecidas, dinámicas espontáneas, pero también de una interacción cara a cara que fortalece el aprendizaje y que de cierta forma pienso yo que es uno de los puntos que la virtualidad tiene todavía como en contra, porque pues sí o sí somos seres biopsicosociales y necesitamos socializar para poder interactuar de manera más adecuada y sobre todo que esa interacción fortalece el aprendizaje. En el ambiente digital, pues es una socialización indirecta que pues obviamente está dada bajo las barreras y bajo las ventajas que ya hemos establecido, pero sí o sí requiere una planificación, es decir, que se pongan en acuerdo las dos partes para poder tener contacto directo. Entonces, sí pienso que la socialización es uno de los espacios en los cuales nosotros tenemos como falencia desde el ámbito virtual, pero bueno, digamos que también nos sirve para estrechar bastantes brechas. Chicos, aquí con esto finalizamos módulo 4. Mañana vemos módulo 5. Em, no sé si hasta aquí tengan dudas, inquietudes, tengan de pronto alguna cosita más que ampliar. Nos dice Antonio, profesora, las pantallas digitales o los tableros digitales se consideran dentro de este contenido o clase, ya que me he encontrado con tableros que con Rosalo me parecen cualquier cosa y el docente no se instruye o toma taller para el uso de estos tableros. Ay, pero casi me subió en qué va a pasar cuando me tocaba un botón y me parecía como un fantasma de repente algo que no quería. Y mira que sí, sí hace parte, pero también por eso también necesitamos instruirnos. O sea, em, los tableros digitales que, por ejemplo, nos da, por ejemplo, Google Classroom, sí se utilizan y sí se consideran dentro de este contenido, ¿sí? Sí es una forma de dinamizar la clase, sí es una forma de establecer mejores parámetros, pero necesitamos tener capacitación en torno a lo que estamos, pues, trabajando. Necesitamos leer, por ejemplo, Google Classroom te da, dentro de YouTube hay unos tutoriales que uno puede entrar y YouTube es una plataforma increíble y lo que tú no sepas, pregúntale y ahí te dará tutoriales para poder hacerlo. Entonces, es más como tener la conciencia de si yo voy a utilizar una herramienta tecnológica, pues por lo menos como mínimo tengo que garantizar saberla utilizar, porque o si no, pues puedo cometer lo que tú me dices, tocaba un botón y me aparecía como un fantasmita o algo que no quería, o sea, y es normal porque pues estamos haciendo algo que no sabemos. Entonces, de cierta forma, obviamente, si entran dentro de este ambiente, pero indiscutiblemente tenemos que tener procesos de formación para poder ejecutarlos. Entonces, pues
Ahí ya es como la recomendación propia. Yo soy muy, muy consumidora de videos de YouTube, aquellos videos que me permiten a mí, desde la experiencia del otro, poder resolver los problemas que en el momento se me están presentando. Entonces es una muy buena alternativa. ¿Cuándo terminamos, Gladys? Mañana. Mañana terminamos. Mañana es nuestro día número 9. Me comprometo de aquí a mañana montar módulo 4 diapositivas y el PDF explicativo con los links de todas las plataformas y todo para que lo puedan como tener. Mariluz dice, análogo facilitador, moderador digital. Sí, me encanta. Nos dice que también todo bien, muy bien. Gracias por compartir con nosotros sus conocimientos, a ustedes por estar conmigo en este proceso. Gracias, profe, gracias, Gladys. También gracias a ti, Sandra. Bendiciones. Nos dice Ángela, recuerdo que David indicó que las clases estaban planeadas hasta el 17 de junio. No, es que ahí, y mira que yo vi ese mismo error que tú, Ángela. El día viernes, David les indicó que las clases estaban programadas hasta el 17 de junio y con la clase adicional terminábamos el 18. Pero yo le hice como recuerdo que los 9 días de clases nos daba hasta el lunes 16, es decir, hasta hoy. Pero con la clase adicional era hasta mañana. Entonces creo que él lo corrigió hoy al iniciar la sesión, pero no, los 9 días del diplomado nos da hasta hoy 16. Con la clase adicional sería mañana 17, que según la proyección terminaríamos mañana módulo 5, porque no adelantamos contenido, sino lo hicimos tal cual venía ya proyectado desde el comienzo. Entonces pues módulo 5 nos da para terminar mañana, Ángela. Gracias, profe Angie, por compartir. No, a ustedes por estar tan pendientes. Em, sí, sí, Franklin, sí, nos quedaría falta un día, que ese día sería mañana, no te me preocupes. Ese día es mañana y terminamos mañana módulo 5. La ceremonia de graduación, ¿cuándo es? Bueno, menos mal aquí está David para que nos dé esa información, porque nos preocupa Mariluz. Entonces, chicos, muchas gracias. Nos vemos mañana. Entonces, confiando, los voy a dejar aquí con David. Yo sigo igual presente, pero dejo de compartir porque sé que les va a compartir una cosita. Un abracito para todos y nos vemos entonces mañana. Ok, profe, muchas gracias. Profe, léame un mensajito en el chat, por favor, para que pueda revisar. Ya reviso. Bueno, compañeros, muy buenas noches para todos nuevamente. Paso a recordarles, pues nuevamente mi nombre es David Samiel, coordinador general del diplomado en docencia universitaria. Bueno, compañeros, como ya la profe pues les ha confirmado, ya estamos finalizando lo que sería este diplomado en docencia. Ya vamos por la octava jornada de clase, que fue la de hoy, y ya el día de mañana sería la novena, y pues daríamos por culminado este diplomado. Bueno, compañeros, considero que la parte pues académica ya está más que clara, puesto a que todas las personas que han realizado su aporte yo les he enviado por privado, por chat en WhatsApp, lo que es el material académico, lista de clases grabadas, material y demás cosas. Pues todo ha quedado más que claro en esa parte. Bueno, compañeros, reiterando pues lo que sería en la parte pues de dudas académicas, ¿qué dudas académicas le quedan referente al diplomado? Si alguno pues no ha podido adquirir las clases grabadas, de igual forma pues se han enviado en el grupo académico donde todos pues tienen acceso. Ok, muchas gracias, Gladys. Diploma de reconocimiento a la profe, sí, claro, ya tiene ese reconocimiento. Bueno, compañeros, respecto a la parte académica, creo que todo pues está más que claro. Todos tienen el material académico junto con las clases grabadas. Bueno, compañeros, como pueden apreciar en la diapositiva que está presentando la profe que me está colaborando, podrán apreciar lo que sería el plan de estudio referente al aporte administrativo, que sería en docencia universitaria. Bueno, como pueden ver, apreciar en la imagen,
dice que es un aporte único administrativo de 98.000 pesos colombianos o 28 dólares americanos para las personas que residen fuera de Colombia. En este caso, pues, referente a este aporte administrativo, ustedes van a adquirir lo que es un diplomado en docencia universitaria por 140 horas certificadas, dos cursos adicionales, cada uno por 40 horas certificadas que ya están inmersos en las jornadas académicas que ha dictado la profe y van a recibir la certificación a nivel de congreso. Recuerde que van a adquirir la certificación del congreso que se dictó la semana anterior, que fue el viernes y sábado, y van a adquirir la certificación del tercer congreso que se va a dictar en el mes de julio, del 4 al 5 de julio. Ya las personas que han realizado su aporte, yo les he hecho llegar el link del grupo para el tercer congreso educativo para que se vayan agregando, ya que en ese grupo es donde se envía la información correspondiente a iniciar clases de ese congreso. Compañeros, de igual forma quisiera saber qué dudas tienen referente a la parte pues, del aporte administrativo. Sí, pues por chat he atendido pues a la mayoría, a todas las personas interesadas. Les recuerdo pues a las personas que residen fuera de Colombia que ya muchos de ustedes han podido hacer su aporte de manera positiva por los métodos de pago, ya sea Western Union, link de pago débito crédito, pagos PCI, PayPal. El Congreso, ¿cuántas horas jornadas son? Son prácticamente 2 días de clase, en el cual se van a estar conectando cada 2 o 3 horas diferentes especialistas, magíster o docentes, como se hizo en el congreso anterior, que cada 2 horas se iba conectando uno diferente y dictaba pues, su charla académica. Las personas que necesiten comunicarse para hacer su aporte administrativo pueden escribir a este número que les estoy dejando en los comentarios, ya que pues ese es mi número laboral. Referente a esto, quisiera saber qué dudas tienen sobre los certificados que van a recibir referente a su aporte administrativo. Antonio, un video tutorial para ver cómo pasamos videos, materiales, PDF a la computadora lacto. Señor Antonio, la verdad pues me queda un poco difícil, la verdad por cuestiones de tiempo poder colaborarles con esa parte. Inclusive a mí pues se me complica un poco, pero de igual forma pues yo guardo los links para que pues puedan tener la lista de clases grabadas disponibles. De igual forma, pues ustedes pueden buscar alguna persona que trabaje de pronto como técnico en sistema o persona pues que se reduzca en esa parte, que ellos le colaboran con eso, o le pueden pedir el favor a un hijo de ustedes, nieto, sobrino, no sé, que ellos también pues le pueden colaborar para descargarlos. Ya se metieron los certificados, Florencia Disman. Les recuerdo, compañeros, ustedes hacen el aporte administrativo y los certificados, el listado certificar se manda al día siguiente después de finalizar clases. Son 7 días hábiles la elaboración de sus certificados, pero nosotros tratamos de entregarlos siempre tiempo antes, ya sea de 3 a 5 días hábiles, pero por lo general son 7 días hábiles. Pero nosotros lo entregamos pues tiempo antes. Siempre tratamos como de cumplirles lo más posible, pues de esta manera. Florencia Dimao, no recibo material académico, te puedes comunicar conmigo y yo te lo hago llegar. Ahí te acabo de dejar mi contacto para que te comuniques por WhatsApp y pues te daré la información correspondiente. ¿Qué día es el Congreso? El Congreso va del 4 al 5 de julio. Van a ser 2 días de clase en los cuales se va a estar conectando cada 2 o 3 horas diferentes especialistas, magísteres, educadores. Les recuerdo que va a estar Pablo Romero, que es uno de los principales referentes a este congreso, por los cuales a ustedes les gusta como participar, ya que él tiene una de las mejores dinámicas. Referente a qué otra duda tienen, compañeros, al aporte administrativo, congreso. Les recuerdo, están recibiendo 5 certificados por un único aporte administrativo, que son 98.000 pesos colombianos o 28 dólares americanos para las personas que residen fuera de Colombia. ¿Se puede pagar mañana el aporte? Sí, claro. Ya yo les he enviado en los grupos de WhatsApp la fecha límite, que es hasta el día de mañana, martes 17 de junio, que pueden realizar su aporte administrativo para enseguida mandarlos a certificar y ya pueden adquirir sus certificados la semana entrante. Marilu Yepes, usted está recibiendo hojas de vida ya que debemos el título. Ay, sí, señora Marilu.
Sí, hay ciertos estudiantes que ya pues les ha gustado nuestra metodología de trabajo y han participado con nosotros. Muy bien, excelente, todo explicado en su forma adecuada por la profe Super. Gracias, señor Norberto, por su comentario afirmativo referente a la sustentación de la profe Florencia Dimán. Yo pagué mi aporte el día 12 de junio. Muchas gracias, señorita Florencia. Muchas gracias a todos, compañeros, por su aporte administrativo. Sabemos pues el compromiso que ustedes adquieran al momento de hacer este aporte en temas de confiabilidad, de que de verdad les responde y le cumplan con todos los requisitos pues que nosotros les ofrecemos. De igual forma, compañeros, ustedes pueden comunicarse a este número que les dejo en pantalla y yo les haré llegar toda la información correspondiente al diplomado, ya sea material académico o lista de clases grabadas. Al igual que también les puedo brindar asesoría en cualquier diplomado, en especial en este, ya que estamos a punto de culminarlo el día de mañana. Bueno, yo creo que todo ha quedado más que claro, compañeros. Quisiera antes de finalizar, si tienen alguna duda correspondiente a temas académicos o administrativos, por favor, hacérmelas saber en estos momentos para poder finiquitar. Les recuerdo, ya el día de mañana es el último día de clase, en nuestra jornada número 9 y se estarán aclarando todas aquellas dudas respectivas a los módulos dictados en estas jornadas de clases. Todo muy bien, muchas gracias, señor Elsa Alarcón. Por favor, me deja un comentario positivo o, bueno, un comentario honesto, no positivo, un comentario honesto, compañeros. Si está todo más que claro, si pues ha llegado de manera eficiente material de estudio, clases grabadas, se ha quedado clara la parte académica, administrativa. Lorena Sá, gracias por todo, que tenga toda una buena noche. Gracias, señorita Lorena, Marilu, gracias, todo claro. Juan C. Está todo claro, muchas gracias y gracias a usted, señor Juan, por su participación. Todo bien, excelente, muchas gracias, señorita Isabel. A ver, ya cubrimos las 140 horas, sí, señor, el día de mañana ya se terminan de culminar. Gracias, David, feliz noche, muchas gracias, señorita Claudia Mesa. Esperamos la clase del viernes y hoy. Sí, claro, en el link de las clases grabadas que yo les he hecho llegar por el WhatsApp, ya ahí se van montando las jornadas académicas automáticamente. Lo que pasa es que nosotros tenemos una persona encargada que descarga la clase, primero la edita, hace los recortes para que no se entienda tanto el video. Y ahí sí procede a montarlas en YouTube. Por eso es que ustedes ya las encuentran más que claras a la hora de reproducirla. Marcelo, se necesita descargar todas las clases. Sí se puede decir, claro, en el link de YouTube, pues le puedes pedir ayuda a alguien que te ayude a descargarlas y eso ya te queda en tu dispositivo móvil guardadas. Gracias, Isabel Rodríguez. Buenas noches. Cuando vuelva a editar este diplomado, tienes que estar atenta pues a los grupos de WhatsApp, ya que se envía la información cuando se vuelve a editar. Abel, gracias. Gracias a usted, señora Abel, por su participación. Isabel Rodríguez, buenas noches. Buenas noches. Bueno, compañeros, considero que todo ha quedado más que claro. Nuevamente, su fiel servidor, David San Miguel. Estoy aquí disponible. Les acabo de dejar nuevamente mi número de WhatsApp para que se puedan comunicar conmigo aquellas personas que tengan inquietudes o dudas referentes o necesiten una asesoría más personalizada. Las personas encargadas de recibir su aporte administrativo, les recuerdo, es Natalia Valencia, mi asesora comercial, y mi persona David San Miguel. A nosotros nos encuentra como administradores en los grupos de WhatsApp donde se envía la información de conexión a clase, la información referente al plan de estudio y aporte administrativo. Los administradores de esa cuenta somos la persona Natalia Valencia y mi persona David San Miguel. Con otros se comunican directamente y nosotros les brindamos la asesoría, acompañamiento de inicio a final hasta que adquieran sus certificados y todo el material académico con clases grabadas. Muchas gracias, señorita Marta de Los Ángeles. Paula Andrea, muy buenas noches. Bueno, compañeros, considero que ya todo ha quedado más que claro. Ya el día de mañana finalizamos clases. Aquellas personas que quieran hacer su aporte administrativo se pueden comunicar el número que les estoy dejando en pantalla, ya sea personas que residen fuera de Colombia, que nosotros les hacemos llegar los métodos o opciones de pago para que puedan realizar su aporte administrativo. Ahí les dejé mi número de contacto para que se puedan comunicar conmigo directamente.
Ok, muchas gracias compañeros. Ya retomamos clase nuevamente el día de mañana a la misma hora y sería la jornada número 9 para finalizar clase. Muy buenas noches para todos y aquí les dejo mi número de contacto para que se comuniquen conmigo en caso tal tengan necesiten cualquier asesoría referente al diplomado. Muy buenas noches para todos compañeros y gracias por su participación activa.